Estás escuchando Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre las Cuerdas, su podcast de lucha libre. Hoy viernes, un nuevo episodio en el cual vamos a hablar sobre un tema que no es muy grato recordar, pero se ha cumplido un año más de un hecho terrible, así que, y nunca lo hemos comentado, siempre habíamos jugado con la posibilidad de hacer un programa dedicado a esto. Eh, Así que nada, hoy me acompañan, o les habla Julio Estrada, como siempre, desde sus respectivas casas, el hombre de la polémica y la controversia, Juan Sergio Balzaria. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Jocelyn? Bueno, ya te vas a presentar aquí yo spoileando, como siempre, a mis compañeros. Encantado de acompañarlos una vez más en un tema muy polémico, muy complicado, que en algún momento incluso se podía, yo al menos debería admitir de que lo hemos evadido bastante, ¿no? Todavía creo que a pesar de los muchos años que han pasado, todavía sigue tocando cierta fibra todo este tema, porque hablamos de un personaje que marcó la infancia de muchos amantes de la lucha libre, ¿no? Yo creo que estoy muy dividido entre lo que creo y lo que quiero creer. Sí, como spoileó el señor Balsania, ya Típico de él. clásico en él, vintage Balsania, como diría Michael Cole. Hoy regresa después de varias semanas el señor Justin Canales. ¿Cómo estás, Justin? ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Sergio? Un saludo para todos nuestros oyentes. Y sí, después de varias semanas que no grababa, pero igual, este es un tema muy importante y como decía Sergio, de alguien que ha marcado la infancia. Y bueno, le hemos evitado al mismo estilo de Vince McMahon y la WWE que evitan hablar a toda costa del tema. Pero nunca tanto, ¿ah? Porque sí le hemos mencionado. Lo hemos ido pateando y creo que hemos elegido bien la fecha porque el miércoles pasado se han cumplido 13 años de una tragedia eh, que cambió la lucha libre, en primer lugar, para siempre. Ya vamos a comentar por qué. Que, y que cambió eh, totalmente el recuerdo que normalmente tendríamos de un luchador, ¿no? Porque cuando un luchador se retira, y sobre todo cuando un buen luchador, o sea, uno de los mejores luchadores de la historia se retira, por lo general nos quedan buenos recuerdos, podemos recurrir a sus luchas, a eventos en los que participó, nos gusta verlo hablar de vez en cuando, o cuando fallecen también, ¿no? Recordamos con cariño sus luchas, sus promos, sus triunfos, sus campeonatos, pero cuando pasa algo como lo que sucedió en junio del año 2007, es algo muy fuerte, ¿no? Evidentemente estamos hablando de el caso de Chris Benoit, el doble asesinato y suicidio. El doble asesinato de Nancy y Daniel y el suicidio de Chris Benoit. Eh, Antes quiero una perspectiva personal, porque, o sea, así como somos periodistas, también somos fanáticos de la lucha libre, por algo participamos en el podcast Sobre las Cuerdas. En el año 2007 éramos evidentemente 13 años más jóvenes y de repente este hecho nos golpeó más que ahora, pero en verdad quiero saber la perspectiva de cada uno. Sergio, tú primero, ¿cuántos años tenías en primer lugar? 2007, 15 años. 15 años. 15 años. Más o Claro, menos recuerdo, relátanos cómo fue ese momento, qué es lo primero que recuerdo, recuerdas, porque se recuerdo habla que mucho era de... Ujú. Dale, ¿Perdón? dale, dale. No, dale, dale. Ya, claro, te decía, recuerdo mucho de que era el regreso de la ECW. Acá a Perú podíamos ver en cable regular, por así decirlo, no teníamos que recurrir a USA Network, ¿no? Porque lo daban en FX. Y creo que cuando comenzaron a mandar talento consagrado
a ECW, más que todo para reforzar, uno veía a Chris Benoit y decía, por fin le van a dar el reconocimiento que un ex campeón mundial merece, ¿no? Y a la vez le van a dar cierto prestigio, ¿no? Yo sé que a ti no te gusta esa palabra, pero le van a dar un cierto prestigio a la marca, ¿no? Que en ese momento, bueno, tenía como caraza a Marcus Coburn, a Elijah Burke, a CM Punk, que eran buenos, pero no tenían ese arrastre, ¿no? Y ver a Chris Benoit, ¿no? Que en ese momento, bueno, no pudo disputar esta lucha por el título, ¿no? Eh, era un plus, para cualquiera esto era un plus. Sí, claro, tú nos has ubicado más o menos eh, en el tiempo, ¿no? Lo que se estaba viviendo en WWE en ese momento. Claro, Bobby Lashley había dejado el título vacante porque había pasado a Raw. El título estaba, se hizo una especie de torneo en el que Chris Benoit y CM Punk habían llegado a la final. Este evento era Vengeance, Night of Champions, Night of Champions. pero Chris Benoit no se presenta. Tú, Justin, ¿qué recuerdas? Tú, Justin, era más joven todavía. Sí, en el 2007 yo tenía creo que 13, 14 años. Y como decía Sergio, ya en ese tiempo se pasaba la lucha libre por acá, por la televisión peruana. Eh, yo me enteré de la muerte de Chris. Un familiar me lo dijo, creo que mi viejo fue, que me contó eso. Yo estaba en nada, no sabía del tema. Justo dice que había salido en Panamericana, me acuerdo. Un tema sobre eso porque no era cualquier luchador, era Chris Benoit, un campeón mundial. Y bueno, me afectó bastante porque este, sí, la lucha libre también era transmitida por la televisión peruana en el año 2000. En ese tiempo, en el 2000, Chris Benoit también ya era una figura resaltante, ¿no? Que luchaba de igual a igual con las leyendas. Y bueno, en ese tiempo ya lo conocía hasta 2007, ¿no? Que normalmente defendía el título de los Estados Unidos ahí en WrestleMania. Y sí me afectó bastante. No entendía por qué. La primera teoría era que había matado a su esposa y a su hijo, ¿no? Y que después se había suicidado. Pero ya con el pasar de No, los claro, o sea, años, con el pasar de no, los años ya la uno va viendo, lo ¿no? va asimilando. Diversas teorías y cambia su versión, bueno. Pero la primera impresión era de que, ¿por qué le hiciste, Chris? Claro, no, para no adelantarnos, lo primero que se sabe es que Chris obviamente no va a estar en el show. Se habla de un problema personal, de asuntos personales. En internet comienzan ya a correr cosas que hablaban de que su hijo y su esposa estaban intoxicados, habían comido algo, algo así. Que al parecer es la historia que Chris Benoit le da a unos agentes de WWE cuando los llaman por teléfono. Porque estamos hablando de un hecho que transcurrió en un lapso de 3 días. No es que sucedió así de la nada. O sea, y es difícil imaginarse el infierno que se vivió en esa casa en esos 3 días, ¿no? Ya quedará en el imaginario de las personas que sucedió. Luego, cuando se conoce la noticia, hay una especie de desconcierto total porque nos enteramos que habían muerto los tres, Chris, Nancy y el pequeño Daniel. Entonces, claro, de repente son otros tiempos, ¿no? Y lo veníamos conversando antes de entrar a grabar, que de repente en estos tiempos, este, el, el, el concepto de doble asesinato y suicidio, de repente en estos tiempos se hubiera pensado en el instante, ¿no? O sea, de repente hubiera saltado a la cabeza de todos como que, oye, puede haber sido esto. Pero en ese tiempo, no sé si habrá sido por el desconcierto o por la sorpresa, nadie lo pensó. Incluso WWE, sin averiguar mucho al respecto, lanza el programa de rock al día siguiente del domingo como un tributo a Chris Benoit, a su carrera, a su, a su legado.
creo que a nadie se le había pasado por la cabeza de que Chris Benoit haya cometido estos crímenes. ¿Tú, Sergio, coincides conmigo o tú en ese momento, bueno, me dices que tenías 15 años, sí se te había pasado la posibilidad por la cabeza? Yo te lo juro, te soy sincero que para nada. Cuando recién se conocen los hechos, que fue, me parece que el día martes y al día siguiente, ahí es donde el golpe inicial de saber que uno de los luchadores que más habíamos admirado hasta ese momento había muerto, es un doble golpe, porque sabemos que lo más probable es que él haya cometido esos crímenes. A ver, en el caso de Chris, ¿sabe? A ver, los que más o menos éramos fanáticos de él, no, en lo personal yo me considero, me meto dentro de esa bolsa. em, era muy difícil imaginarse eso porque sabíamos de que era un tipo que amaba a su familia, ¿no? Ya vamos a hablar en algún momento sobre esos documentales bueno, detrás de The Dark Side of the Ring, ¿no? Incluso lo reconocen, ¿no? El caso de Benoit era un luchador que tenía una muy buena relación con su familia, que siempre era preocupado por ellos, y el solo hecho de saber o sea, o de que alguien insinuara, ¿no? Porque los médicos comenzaron a insinuarlo, recuerdo aquí en el Perú, algunos diarios también jugaron con esa idea. Uno decía, no, o sea, no saben de quién están hablando, no es un luchador cualquiera. Sí, sí, sí. Este, tú y Justin, cuando te enteras o cuando ya sale la noticia de que Chris Benoit había cometido estos dos crímenes a su familia y luego se había suicidado, este, ¿cómo te tomó? ¿Cómo te chocó? ¿Y cómo has visto en adelante a Chris Benoit? Porque han pasado 13 años y WWE pues, ha intentado borrar su memoria o por lo menos no mencionarlo, pero siempre caemos en alguna lucha de Chris Benoit, porque si queremos ver buena lucha libre, él es uno de los luchadores a los que por lo general se acudía, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso manejar esa noticia? Eh, por varios días me costó asimilarlo porque yo veía, en ese tiempo ya podía comprar DVDs, ¿no? De eventos pasados, ¿no? Antes de que vuelvan a transmitir la lucha libre por la tele peruana, yo compraba DVDs y veía, ¿no? Lo que pasaba en anteriores eventos. Y vi lo que pasó en WrestleMania 20, ¿no? Cuando Chris Benoit ganó el título peso pesado y al final se ve también, no sé si en el mismo transmisión en vivo, pero bueno, en el DVD que yo tenía mostraba una parte donde Chris abrazaba con mucha alegría, con lágrimas en los ojos a su hijo, su esposa. Entonces tú veías a un Chris Benoit que era dedicado 100% a su familia, que quería un montón. Incluso otros luchadores también han dicho lo mismo. Y por eso me sorprendió bastante de que supuestamente haya cometido ese, ese hecho lamentable. Chris Benoit, como dices, Julio, si quieres ver a buena lucha, vas a tener que recurrir a Chris Benoit sí o sí, porque era un experto. Eh, Chris Benoit forma parte de la historia de WWE, aunque así Vince no lo quiera poner. Bueno, él decía que no lo quiere publicitar, eso es muy diferente a que forme parte de la historia de la empresa. Es por eso que, por ejemplo, en WWE Network sí podemos ver algunas luchas de Chris Benoit porque forma parte. Sí, Y no, bueno, o sea, no las encuentras cuando buscas Chris Benoit, pero si buscas los eventos, si sabes dónde buscarlo, encuentras, pues, ¿no? claro, claro, ese es imborrable. Y bueno, hasta ahorita yo igual estoy en una encrucijada porque a mí me cuesta creer bastante de que haya hecho eso cuando veo imágenes, escucho versiones de sus compañeros, de que era 100% dedicado a su familia. Hasta el día de hoy a mí me cuesta creerlo de que haya hecho eso. A ver, pero a ti te cuesta creerlo por el hecho del fanatismo que tenías sobre él, porque no lo creías capaz, o te cuesta creerlo porque en verdad hay algo de ti que dice que de repente no lo ha hecho. Y de repente la gente
o sea, dice 13 años después y seguimos discutiendo esto. Bueno, pero es que eso es una cuestión innegable en este tipo de casos, ¿no? Si Sergio había hablado de Dark Side of the Ring, hay un episodio pues dedicado a Jim Snuka y hasta el día de hoy se sigue debatiendo si él asesinó o no a su novia. Entonces, hay cosas que se van a discutir por siempre. Hay fans que ya se han hecho la idea de lo que sucedió en esa casa. Yo por lo que te escucho a ti, Justin, quiero saber si tú me dices que todavía se te hace difícil, pero ¿hay algo de ti que todavía piensa que las cosas no fueron como dice la policía? Sí, porque O lo ya dices porque en este tiempo, o sea, no lo digo porque yo era fan de Chris Benoit, o sea, sí, hasta ahorita sí soy fan, o sea, me gustaba muchísimo cómo luchaba, nos regalaba viruetas, casi nomás no se le veía a un luchador, nos arriesgaba mucho, y eso, ese riesgo que corrían luchadores a mí me agrada ver en el ring, pero no lo decía básicamente por eso, sino por la información que ha habido en estos últimos años, ¿no? No me cuadra la versión de la policía porque se dice que hay, no hay mucho, no hay una concordancia, y aparte también explicaba Chavo en ese documental que hablaba Sergio de un famoso mensaje de texto, ¿no? Y eso también como que descuadra un poco la versión policial. Incluso hay otras teorías también que hacen que dude de eso, ¿no? Y más dudo por lo que te decía, ¿no? De su familia, que era dedicado 100% a ellos, y bueno, eso me hace dudar hasta ahorita. tú, Sergio, vas por ahí. Yo sí tengo mi idea personal. Yo difiero de lo que dice Justin. Para mí, las evidencias hablan de un claro caso de doble asesinato y suicidio. Pero no sé, ¿tú qué dices, Sergio? Yo la verdad no pensé que de repente la discusión iba a ir por ese lado, porque vamos, 13 años, pensé que ya eso se había discutido mucho, pero siempre es bueno conocer qué piso estamos pisando, ¿no? Justin todavía tiene dudas, yo no tanto, yo estoy un poco más seguro. ¿Tú, Sergio? El tema con esto es de que toca una fibra muy sensible. No, yo en lo personal por muchos años he optado mm, por no creer, ¿no? A ver, hay vacíos en el caso, ¿no? O sea, si bien, a ver, tenemos el escándalo de corrupción en los mismos oficiales que analizaron el caso, tenemos este supuesto mensaje medio críptico que Benoit le envió a Chavo horas antes de ser encontrado muerto o de cometer el asesinato, ya bueno, depende de cada uno la versión que quiera escoger. Pero o sea, está este mensaje que despierta dudas y está, como decía, la corrupción en la policía, que precisamente los encargados de investigar este caso años después bueno, fueron expulsados, algunos han sido procesados. Em, Se habla incluso de alguna injerencia de mafia, deudas de juego y un larguísimo etcétera, ¿no? Entonces, eso le da Y al también fan. Sergio, disculpa, de un ex No, dale. luchador que estaba con su esposa de Chris. Sí, aunque bueno, él mismo, sí, él mismo se encargó tiene más bien una coartada sólida, ¿no? Pero, a ver, a lo que voy, ¿no? O sea, son muchas las evidencias, no, evidencias no, esa no es la palabra. Son muchos los argumentos que quienes defienden a Chris Benoit tienen para, eh, para asegurar de que hay algo turbio en todo esto. No, Yo, yo no, a ver, dale. yo se lo juro que estoy asombrado de escucharlo, de verdad. Yo pensé que la discusión iba a ir más por el lado de cómo fan, cómo recordamos a Chris Benoit, si es posible separar al hombre del luchador, pero se lo juro que no pensaba que íbamos a discutir como si estuviéramos en el 2007, ¿no? Eh, para mí está clarísimo. O sea, se hablan de que las evidencias no son claras, para mí son recontra claras. O sea, se encuentra que Nancy fue asesinada el día viernes. Chris Benoit estuvo ahí todo ese periodo. Después fue Daniel. eh,
el chongo este de las Biblias, se sabe que Chris Benoit no andaba muy bien eh, mentalmente. Los mensajes a Chavo Guerrero evidencian pues que algo estaba sucediendo pues en la cabeza de Chris Benoit y no sé, o sea, yo creo que, bueno, hasta este momento pensé que estaba clarísimo, por lo menos para mí está claro. Eh, Así rapidito, ¿no será muchachos que están, En negación. que están, sí, que están en una especie de negación o es que yo no he investigado como debería? ¿Cómo es la vaina? Considero que No, eres un insensible. por mi parte yo no, no estoy tanto o sea, de que si por el hecho de que sea fan de Chris no lo voy a defender, ¿no? O sea, si es culpable, si se demuestra que es culpable, normal, lo acepto y no hay problema. Es que estás O sea, demostrado, separamos lo pues. luchador con la persona. Es como ahorita saliendo un poco de lucha libre, como con Maradona, por ejemplo, ¿no? Se habla tanto de lo que nos regaló como jugador, pero ahora se habla como persona, ¿no? Que está metido en drogas y todo eso. Pero Uno tiene que separar Maradona todo no, eso. Maradona no mató a su esposa y a su hijo. No, claro, sí, 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 en eso sí concordamos, pero simplemente te digo un ejemplo de separar cosas nada más, de esta división de separar cosas. Y claro, no te hablo de fans, sino por los hechos, por las versiones que yo he estado leyendo y escuchando. Yo les iba a preguntar si es posible separar las cosas, porque esto divide al fan. El fan. Hay fans que desprecian totalmente a Chris Benoit, no lo perdonan, sienten que no debe ser ni, que WWE ha hecho lo correcto, que no debe ser ni mencionado, ni nada, ni recordado, ni nada. Y hay el otro extremo que incluso lo pide para el Salón de la Fama. Yo quería preguntarles si podían, si el fan podía dividir eso, ¿no? Pero si ninguno de los dos está convencido de su culpabilidad, entonces como que la pregunta no va mucho, ¿no? O Sergio, ¿tú qué opinas? Em, a ver, recuerdo que este tema ya lo conversamos en un episodio con Juana, ¿no? En donde hablábamos respecto al tema este de la, a ver, de separar al luchador de la persona, ¿no? ¿No? Lo teníamos con Chris Benoit, lo teníamos bueno, con Superfly Jimmy Snuka, ¿no? Y lo tenemos en mucha mayor medida, una medida mucho más grande, cuando hablamos de Chris Benoit, ¿no? Hablamos de, a ver, un tipo acusado de asesinato como el Superfly, hablamos de eh, de un acosador como Hulk Hogan, que todavía se mantienen ahí, ¿no? Entonces, si la justificación es la imagen de WWE o qué van a pensar los niños, no es que WWE se haya limpiado las manos de todos a la vez. O sea, Claro, o sea, claro, pero eh, por eso mismo, pues, ¿no? O sea, a Es una Jimmy pregunta, Snuka, o sea, mi pregunta es por qué Jimmy Snuka está, tengo entendido que está ya comprobado que mató a su mujer y está en Hall of es que Fame, ¿por qué Chris no? esa es la cuestión. Esa es la cuestión, no está comprobado, pues. O sea, la justicia lo dejó libre a Jimmy Snuka. De hecho, Se WWE dice que Vince ayudó ahí, ¿ah? ayudó. Claro, claro. Entonces, si la justicia dice que es inocente, que ojo, yo no creo que lo sea, pero eso en mi opinión no importa mucho. Pero por eso mismo, porque el caso de Chris Benoit es hasta evidente, ¿no? O sea, ya es muy difícil ocultar. O sea, WWE no podía seguir adelante diciendo, bueno, como no es tan claro lo de Chris Benoit, ahí está, pues, en la lista de los campeones, ahí está no sé, pues, en polos conmemorativos, no sé, pues ahí está boceado para el Hall of Fame, o sea, no se puede. O sea, si WWE, bueno, WWE no puede pues separar a la persona y al luchador. El fan yo creo que sí podría, pero no al extremo de elogiar a Chris Benoit. Es algo como que lo que me pasa a mí. Yo, 13 años después,
no, voy a ser sincero, si pongo una lucha de Chris Benoit de YouTube, no es que me duela, no es que llore, ya ni siquiera me pone triste, simplemente veo buena lucha libre, pero tampoco voy por ejemplo, en un medio como es este, el podcast de la República, a decir, qué bueno era Chris Benoit, o sea, Chris Benoit debería ser más recordado, porque una cosa es la vida personal y otra cosa es, su trabajo, el espectáculo, el deporte. O sea, vamos, no se puede llegar a ese extremo. Sí puedo admitir que es uno de los mejores luchadores técnicos de la historia, porque lo es, él mismo lo decía, pero con razón, porque lo es. No hay muy pocos luchadores que demostraban la intensidad en el ring que Chris Benoit, pero no se puede llegar al punto de la exageración hasta por prudencia, porque eh, vamos, o sea, para muchos, incluso en el documental de Darkseid, se ve evidente pues lo de Jimmy Snuka, pero me parece que lo de Chris Benoit es más evidente aún. Y vamos, también hay que ser sinceros, de acá ninguno de los tres es hincha de Jimmy Snuka, pues. O sea, no podemos serlo, No, no bueno, lo vimos, pero de Chris Benoit sí. O sea, yo sí era fan de Chris Benoit. Yo sí era recontra hincha de Chris Benoit. Pero yo no sé si este momento podría llamarme hincha. No sé. Creo que no. Creo que no. Este. A ver. Yo ya di mi opinión. Pienso que WWE en este sentido sí está en lo correcto. No sé ustedes. Así, una respuesta bien concreta. Sergio, primero tú. ¿WWE hizo bien? ¿Debió hacerlo diferente? ¿O cómo debió hacerlo? yo creo que De aquí en adelante. borrarlo es uno de los mayores errores de WWE, no por el hecho de que hablamos de uno de los mejores, y en lo personal a mí me parece que es uno de los el mejor luchador que vi cuando era joven, cuando era niño, sino por el hecho de que si se habla mucho esto del por favor no lo intentes en casa, la política de bienestar y un eterno bla bla bla, borrarlo significa admitir de que eso no pasó. No, esto no funciona como un castigo, funciona como un borrador, ¿no? O sea, hacemos una costura en el tiempo y decimos de que Big Show se eliminó solo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que sí está. Entonces, no, o sea, Chris Benoit debería ser el ejemplo perfecto de lo que el abuso de la lucha libre de manera irresponsable de los 90 sobre todo, ¿no? Y bueno, de ahora que podemos ver en Combat Zone Wrestling, en CCW, que también son un poco sádicos para luchar y que obviamente uno lo ve y dice, no, wow, qué buenos spots, pero a la larga sabemos que esto los va a terminar afectando y en el caso de Benoit lo afectó, ¿no? Entonces, ¿qué mejor manera de rendirle tributo a la familia que evitando de que esto suceda nuevamente? ¿No? Fingir que Benoit no existió es, uno, lavarse las manos y dos, no contribuir a que esto vuelva a suceder. Pero ahí no chocas con el producto, porque, vamos, o sea, WWE a partir de este caso se hizo más estricta con su wellness program, bueno, entre comillas, ¿no? Porque por ahí hay uno que otro caso que se escabulle. Prohibió ciertos movimientos que puedan traer contusiones. eh, o sea, hizo varios cambios que a la larga cambiaron la lucha libre, pues ya no vemos sillazos a la cabeza, vemos luchadores que hasta siendo campeones mundiales han sido suspendidos por haberles encontrado sustancias. Eh, Repito, no es que el programa de WWE sea infalible, no, o sea, no, hay varios casos, si no pregúntale a CM Punk nada más. Eh, pero sí han habido cambios, pero si recordamos a Chris Benoit, o si la empresa WWE recuerda a Chris Benoit, para dar un ejemplo, al final estás chocando con tu propio producto, por lo menos eso es lo que yo creo. No sé de qué manera WWE puede utilizar este caso para recordar continuamente que la lucha libre es peligrosa. Ahora, ¿por qué Sergio menciona, porque de repente hay gente que nos escucha y que no conoce mucho del caso? ¿Por qué menciona, claro, alguien podría decir, ¿y qué tiene que ver el hecho que él haya sido luchador por tantos años con que se haya vuelto loco y matado a su familia? Es que después, cuando le hacen análisis a Chris Benoit,
más concretamente se hace un análisis de su cerebro, se encuentran que el tipo tenía, y digo esto entre comillas, como textualizando, porque el médico lo dijo textual, tenía el cerebro de un paciente de Alzheimer anciano. O sea, a los 40 años tenía el cerebro muy maltratado, ya sea por contusiones, por, eh, por golpes a la cabeza. Se habla también por ahí de abuso de esteroides, que bueno, ese también es un tema que estuvo por ahí. Por eso, nada más haciendo ese paréntesis. Eh, Justin, ¿tú borrar a Chris Benoit o crees que por ahí como dice Sergio, también lo puedes recordar? Yo no veo forma en que WWE pueda utilizar la imagen de Chris Benoit para nada, pero no sé tú. Yo concuerdo también con Sergio, pero como dices, cuesta, para WWE cuesta hacer algo como para recordar a Chris Benoit, separando los personajes, ¿no? Separando ese hecho que todavía es muy misterioso. Pero como dices, ¿no, Julio? Chris tenía eso en su cerebro, o sea, era de una persona de 85 años, decían, con Alzheimer, pero ¿quién fue causante de todo eso? O sea, no es que él le haya querido, o sea, fue la WWE quien le Es ordenaba toda una industria, cosas ¿no? claro, y él las hacía porque, aparte de que era se metía al 100% a su profesión, también tenía que recibir órdenes, y esas órdenes venían por parte de Vince. Y bueno, o sea, como un tipo de tributo, de agradecimiento, yo creo que sí se le pudo inducir al Salón de la Fama, es mi opinión, pero ya en ese tiempo ya es muy difícil porque ya todo está muy avanzado, y va a dividir completamente a los fanáticos, ¿no? Va a haber algunos como Julio que van a decir no, que sí es culpable, y otros como nosotros que todavía Yo sí tenemos diría que no. dudas. Yo Claro, sí diría que no. Incluso, y ¿sabes lo que más lamento? Lo que más lamento es que, eh, no, tal vez, obviamente no lo que más lamento. ¿No? Lo que más lamento es que se hayan perdido dos vidas inocentes, ¿no? Eh, bueno, y tres, ¿no? Porque nadie quería pues, que Chris Benoit haya entrado en este trance eh, y que haya ocurrido esta tragedia, ¿no? Pero y lo mencionan incluso en el documental, que no se hable tanto de Woman, ¿no? De Nancy Benoit, que, vamos, probablemente ninguno de nosotros la hayamos visto en su momento de manager, pero sí tiene una larga carrera de manejadora en WCW y en territorios anteriores, pero el hecho tan trágico, la forma trágica en la que ocurrió su muerte, o sea, si su asesino no hubiera sido su marido, Chris Benoit, un luchador famosísimo, yo creo que se hablaría más del caso de Nancy Benoit. Creo que siempre, y por eso no me canso, incluso no me canso de mencionar a Nancy y a Daniel como los verdaderos, las verdaderas víctimas de toda esta tragedia. Incluso la República también hace 2 días sacó una nota recordando todo lo que sucedió, y terminábamos con un descanso en paz, Nancy y Daniel, porque, eh, como dice Paul Heyman, ellos no tuvieron opción. O sea, Chris, con su locura, su momento de trance y todo, tuvo una opción y la ejecutó, quitarse la vida o vivir. Nancy y Daniel no tuvieron opción, ellos no decidieron. Eh, se habla mucho del Salón de la Fama como si fuera como si fuera un museo, un edificio grandazo, cuando en verdad no es mucha cosa, ¿no? claro, pero o sea, yo lo digo para que haya un poco de concordancia ahí, porque o sea, si vas a poner en el Salón de la Fama a alguien que mató a su esposa, o un acosador como Hulk Hogan, ¿por qué no a Chris, no? O sea, algunos se preguntan qué hubiera pasado si Chris hubiera estado vivo, ¿no? Tal vez por ahí también lo hubieran defendido como a Jimmy Snuka. No creo, ya son otros tiempos. Claro, lo de Jimmy Snuka pasó en los años 80, creo. Y no, ahora el internet y es otra cosa. No.
Yo no creo. ¿Tú, Sergio, alguna vez te has pintado esa posibilidad? No, en lo personal no. No, o sea, no, no, muy, Lo muy considero difícil, muy, muy muy complicado. complicado. Ujú. A ver, hacia adelante. Hay un momento en el documental Dark Side of the Ring que siempre le recomiendo a la gente porque me parece que es de las producciones mejores hechas que tienen que ver sobre lucha libre. Hay un momento, o tal vez el momento que a mí me gusta y tal vez un poquito que sea me reconforta, que es el hecho de que el hijo de Chris Benoit, o sea, el hijo mayor, el que tuvo en un matrimonio anterior al de Nancy, pudiera reencontrarse con la hermana de Nancy, con su tía, y una especie de cerrar, ¿no? O de, no cerrar, porque no creo que pueda cerrar el capítulo, es algo que lo va a perseguir siempre, pero me parece que ese encuentro, no sé si ya ustedes me comentarán si llegaron a ver el documental, este, puede aliviar un poco y creo que sana algunas heridas, no la más grande obviamente, porque vamos, vivir eh, teniendo el recuerdo de que tu padre que siempre estuvo ahí contigo eh, haya cometido esta atrocidad, ¿no? Pero para mí sí fue una especie de respiro a a toda la tragedia que ocurrió. ¿Ustedes cómo vieron eso? A ver, Mm, muchachos, a ver, ¿están ahí? con respecto al documental, como tú lo mencionas, sí, es un momento bastante emotivo cuando se da este reencuentro, pero por sobre todo sorprende o sea, que pasados los años tengan esa calidad personal, ¿no? Sobre todo la hermana de Nancy, para, para perdonar algo tan atroz, ¿no? Porque, a ver, fue precisamente Chris quien mató a su La hermana. hermana. Ajá. Entonces, no hablamos de algo fácil de perdonar. Incluso yo creo que pasados 10 años, estar en la posición de la hermana de Nancy Benoit es complicadísimo. Sí, es bien complicada incluso ella cuenta en el documental que el matrimonio entre Chris y Nancy no iba bien, que Chris ya había mostrado signos de encontrarse mal. La muerte de su amigo Eddie Guerrero le había pegado muy fuerte y que él, bueno, él siempre había sido así, medio introvertido, retraído, su vida era la lucha libre, pues. Entonces, por ahí también va lo que decía Justin, ¿no? Él pertenece a una empresa que constantemente te mete presión de ser el mejor. Él quería ser campeón del mundo, quería ser el mejor y tenía algunas cosas en contra. Su poca habilidad con las promos, que yo siempre discuto eso porque hay veces que yo lo escuchaba hablar y no me parecía tan malo. Pero bueno, vamos, no era La Roca, ¿no? No era tan carismático Su en ese baja, sentido. Y claro, físicamente tampoco era el más su baja estatura, claro, no era, no también. era, no era alto. Entonces, esta presión que él siente por tratar de equipararse con los que en ese momento eran los top, lo llevó pues a por ahí abusar del uso de esteroides, ahí esforzarse, o sea, vamos, está cerca de los 40 años y sigues haciendo el cabezazo destructor, un movimiento que el mismo Harley Race que lo inventó, se arrepiente de haberlo inventado porque es lo que es el movimiento que a la larga pues causó que el Dynamite Kid tenga problemas en la espina dorsal, le haya traído contusiones a Chris Benoit. Y cuando vimos el retiro de Daniel Bryan dijimos, pues ya basta con el cabezazo destructor, porque todos los luchadores que lo utilizan, acá un saludo a mi amigo Mancilla que también ya lo dejó de utilizar y bien por él. Este, pero claro, él pertenece a una industria que te empuja siempre a,
a dar todo de ti cuando de repente ellos no se preocupan mucho por ti. Y yo creo que es lo único que coincido con Justin de toda esta conversación, Has dicho algo, en que, has dicho algo clave, Julio. O sea, la WWE no se preocupa por los luchadores. No sé si hasta el momento, el día de hoy, se sigue preocupando. O sea, en tiempos anteriores, cuando abundaba las sillas y todo eso, ahí tú no veías ninguna preocupación por parte de la WWE en cuanto a los luchadores. Y es así que Chris tuvo eso en el cerebro, ¿no? Ese cerebro de una persona adulta, anciana con Alzheimer. O sea, si hay culpabilidad, también la WWE tiene que ver algo acá. bueno, mano, si no han pasado prueba de COVID a ninguno de los luchadores, o sea, Tienes imagínate si razón. no le se preocupan por los luchadores, o sea, ese, O sea, ese es culpable siempre ha también sido. acá. Tiene culpabilidad acá también. Claro, pues se podría decir que tiene una especie de culpabilidad, es un tercero responsable, como le gusta decir a los abogados. Claro, tiene una gran responsabilidad y han pasado los años y seguimos viendo taras en la manera en que WWE se preocupa, entre comillas, por los luchadores. Yo les recomiendo a la gente que entre a YouTube y busque el monólogo de John Oliver, eh, sobre WWE, en el cual expone, es uno de hace 2 años, expone la precaria situación en la que están los luchadores, que no tienen seguro de vida, ellos mismos se tienen que tratar sus lesiones, no tienen un contrato de exclusividad con la empresa, pero a la vez son contratantes, o sea, son contratados externos. O sea, es una figura que acá sería imposible, ¿no? Bueno, acá pasa cualquier cosa, pero que es imposible, pues cómo puedes ser, cómo puedes cobrar, llevando el ejemplo al caso peruano, es como si cobraras con recibo por honorarios, o sea, no firmas contrato, pero igual eres exclusivo de la empresa. Es una figura imposible, ¿no? Pero que se da en WWE. Y WWE se aprovecha de que es la empresa top. O sea, si tú quieres ser el, el, digamos, estar en la cima de la lucha libre, tienes que llegar a WWE, pues, ¿no? Y los luchadores, los jóvenes luchadores, se esfuerzan para llegar a WWE, hacen lo que sea y terminan a veces firmando contratos que no son muy favorables para ellos y haciendo cosas que de repente los perjudica. Yo hasta ahora no puedo creer que los luchadores no tengan vacaciones, por ejemplo. Yo no me molestaría como fan sabiendo que un luchador, ponte que ahorita que estamos viendo a Drew McIntyre, le acaba de ganar a Lashley, ponte, y que le den un mesecito o un par de semanas de vacaciones a Lashley, o sea, lo justo, pues, ¿no? Pero es que también están ellos en un ambiente donde si dejas de aparecer un mes en televisión, el interés por ti se puede perder y hemos visto muchos casos. Entonces, ahí coincido con Justin que tienen mucha responsabilidad WWE como industria en general, ¿no? Sergio, para ir cerrando, eh, un fan que de repente no conoce mucho de Chris Benoit, ¿qué luchas por ahí le podrías recomendar? A ver, yo en lo personal me gustó mucho el camino a WrestleMania, en el cual, bueno, esta triple amenaza con Shawn Michaels y Triple H. El camino, la rivalidad con el mismo Heyman, que jamás entendí por qué Heyman personificaba al villano siendo el tipo que todos saben que apoya mejor el talento. Pero, a ver, dentro del kayfabe, él era el hombre que se había propuesto no negarle la oportunidad titular, ¿no? Entonces, Sí, el al- general al- manager de SmackDown, claro, que no. Claro, pero había algo de coherencia, porque él era, pues, el campeón era Brock Lesnar en ese momento, y bueno, Brock Lesnar era su chico, pues, ¿no? Entonces, claro. bueno, ya, eso es otra cosa. Me decías que te gustaba mucho esa época. Sí, claro, porque supieron armar muy bien esta rivalidad, el uso de los luchadores también fue
fantástico, veníamos del Elimination Chamber en el cual, bueno, Shawn Michaels se coronó campeón, entonces había muchos buenos elementos para trabajar. Ujú. Tú, Justin, algo que recuerdes de la carrera de Chris Benoit que podrías recomendarle a alguien que no lo ha visto. Yo me acuerdo de buena lucha con Kurt Angle, más o menos en el año 2002. Ahí tenían como que una especie de amistad y rivalidad a la vez y en un SmackDown creo que fue que tuvieron una buena lucha, sí lo llegué a ver por YouTube porque en ese tiempo no las transmitían acá. Y de ahí otros momentos claves que a mí particularmente me gustaron mucho fue en WrestleMania 21, ¿no? En la lucha de escaleras, en el primer Money in the Bank de la historia, cuando se sube a una escalera y de ahí hace un cabezazo espléndido a Kane. También en la Elimination Chamber del año 2005, ¿no? En el evento de New Year Revolution en Puerto Rico, que también se sube También a es buena a la participación. mini cámara de eliminación y de ahí se lanza, es increíble. O sea, esos momentos, eh, creo que Chris Benoit solamente lo puede regalar y de verdad que te enamoras cada vez que lo ves. Y eso yo lo recomendaría a las personas que tal vez no hayan visto tanto a Chris Benoit, esos momentos claves. Ujú. Yo recomendaría a la gente que chequee bastante lo que hizo Chris Benoit en el año 2000, cuando él llega a WWE. Para los fans que en ese momento seguíamos WCW, WWE, fue un impacto ver a estos cuatro buenos luchadores llegar juntos, pues, ¿no? Benoit, Malenko, Guerrero y Sarn. Y se notaba desde el comienzo que el que tenía más favor de los jefes para llegar a una escena main event en un futuro más cercano era Chris Benoit. Chris Benoit, de hecho, ese mismo año llega a ganar, entre comillas, el campeonato mundial dos veces, porque en Fully Loaded le quita el título de La Roca, pero la decisión es revertida por Mick Foley en ese mismo momento, y vuelve a suceder lo mismo en Unforgiven, en un Fatal 4-Way con La Roca, Undertaker y Kane. Entonces, esas dos luchas las recomiendo. Recomiendo también el ángulo que tuvo contra Kurt Angle en el año 2001, cuando Chris Benoit se roba las medallas. Tienen un Iron Man match de 30 minutos espectacular. Obviamente WrestleMania 20, que es tal vez la mejor lucha en la carrera de Chris Benoit, si no es la más emotiva. Y también luchas en WCW, me acuerdo que tenía muy buenas luchas en parejas con Dean Malenko, y las de Japón pueden ver cualquiera porque también son buenísimas. Él era Pegasus Kid y tiene luchas con Liger, tiene luchas con Eddie Guerrero, con el Eddie Guerrero también el personaje del Black Tiger, tiene luchas con Lionheart, que era Chris Jericho. Un montón de luchas de Chris Benoit en Japón que también son dignas de recordar. Y bueno, en ECW también. Creo que no, si ponen Chris Benoit en YouTube, no tienen pierde, ¿no? Son grandes luchas. Ya hablamos un poquito de su carrera, porque creo que sí, debimos hablar un poquito de su carrera. Pero ahora sobre su memoria, para cerrar, así, al toque. Yo ya mencioné, según yo, cómo recuerdo yo a Chris Benoit y cómo veo yo a Chris Benoit. Tú, Sergio, que a manera de conclusión, ¿cómo recordamos a Chris Benoit? Creo que, a ver, como el tipo que daba todo en cualquier lucha, ¿no? Al menos, si tenemos tantas cosas negativas, siempre es bueno rescatar lo positivo y seguir esta corriente que, al menos a mí en lo personal, me gusta mucho de separar la obra del artista, de separar la obra del artista, ¿no? Benoit fue un espléndido luchador, en lo personal, em, fue tanto ¿cómo decirlo? Pasión por el arte que defendía, porque seamos sinceros, no aceptar tirarte de cabeza todos los fines de semana no es algo sencillo, ¿no? Y que lo llevó a su fin, ¿no? Ujú. Tú, Justin, así, en dos palabras al toque, ¿cómo recordar a Chris Benoit? ¿Cómo volver a ver sus luchas? ¿Cómo tenerlo en la memoria? mm, cien- 100% entregado a su profesión, nada más, 100% entregado, un profesional, y vuelvo, repito, ¿no? Según sus compañeros, una persona que amaba a su familia, y mientras que no se demuestre lo contrario, yo seguiré dudando sobre lo que pasó en ese fatídico hecho, ¿no? Y ustedes, amigos que nos siguen muy amablemente dos veces a la semana,
¿Cómo hacemos para recordar a Chris Benoit? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Qué luchas recuerdan de Chris Benoit? ¿Cuáles fueron sus mejores luchas? Yo quiero cerrar este programa nuevamente recordando a Nancy y a Daniel, que pienso que son las verdaderas víctimas en todo este asunto. A mí sí, yo creo que podemos personalmente e internamente, como dice Sergio, separar las dos cosas. No creo que sea un pecado disfrutar las luchas de Chris Benoit, pero siempre hay que tener presente que todo es parte de una triste historia, una historia que acabó con 3 vidas, 2 de ellas injustamente, y siempre tenerlo presente. Yo no digo que no se pueda disfrutar las luchas de Chris Benoit. Sí, se puede ver, sí se puede aprender, incluso si eres un joven luchador, pero siempre hay que tener presente cómo acabó esta historia para que de repente no se vuelva a repetir, ¿no? No, esperemos que nunca se vuelva a repetir. Así que eso es todo. Un tema difícil, pero lo hemos tratado, le hemos dado 50 minutos. Así que esperemos que la próxima semana tengamos temas mejores, o mejor dicho, temas más alegres, porque a lo que nosotros venimos es a disfrutar de un deporte espectáculo que nos apasiona. Gracias, Sergio. Gracias, Julio. Un abrazo y no se olviden de seguirnos todas las semanas, ¿no? En Sobre las Cuerdas. En realidad, creo que este tema nos ha bajoneado un poco, ¿no? ¿O soy el único? Sí, no, ya después conversaremos alguna. Oye, creo que la otra semana nos toca el Undertaker. Sí, claro. El retiro del Undertaker. Julio se ha propuesto ponerlos tristes. No, pero al Undertaker sí lo vamos a recordar siempre con una sonrisa en los labios. Así que del Undertaker sí podemos hablar un poco más alegre. Gracias, Justin. Solo espero que ese retiro no sea entre comillas y que de verdad ya tome una decisión verdaderamente concisa. Gracias, Julio. Gracias, Sergio. Gente, estamos saliendo todos los miércoles y viernes a través del fanpage de Libero, pero también nos pueden escuchar en la página web de larepublica.pe/podcast o en Spotify. Así que nos escuchamos la otra semana. Chao. Acabas de escuchar Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de La República.